Javier Herbada tiene una gran cantidad de obras. Él durante toda su vida escribió muchísimo e investigó muchísimo. Pero entre todas esas obras hay una que le ha dado particular reconocimiento en todo el mundo y es la Introducción Crítica al Derecho Natural. Está traducida a varios idiomas, algunos tan difíciles para un autor de habla hispana como el húngaro o el polaco. Alguna vez se intentó hacer una traducción china, eso ojalá algún día llegue a concretarse, y tiene múltiples ediciones, además de inglés, francés, italiano, en varios países de Latinoamérica. En este video voy a tratar de explicar por qué esta obra causó tanto impacto y voy a tratar de mirar su relevancia tanto en el momento en el que sale como su relevancia actual. La Introducción Crítica al Derecho Natural es la obra hito en el pensamiento de Javier Herbada. Es la obra que marca un antes y un después. Y no estoy refiriéndome solo a su pensamiento filosófico, teórico o de derecho natural. De hecho, la Introducción Crítica al Derecho Natural también marca un antes y un después en su obra canónica. Las obras que vengan después de la Introducción Crítica al Derecho Natural, también en derecho canónico, por ejemplo, las raíces sacramentales del derecho canónico, van a mostrar una evolución en su comprensión del derecho. Van a estar influidas por esa nueva forma de ver el derecho que cuaja y que por primera vez se hace explícita en la Introducción Crítica al Derecho Natural. La Introducción Crítica al Derecho Natural marca un antes y un después, es decir, el tránsito entre un primer pensamiento que tenía Herbada, que él llama realismo conceptual, y su pensamiento maduro, que es el realismo jurídico clásico. Para entender este tránsito y la importancia de esta obra, hay que tener en cuenta que la Introducción Crítica al Derecho Natural ni es el primero, pues ni es el único, ni es el primero de los escritos de Javier Herbada sobre derecho natural, ni sobre teoría del derecho, ni con contenido filosófico. Todas estas cosas que estoy diciendo las digo a propósito porque la Introducción Crítica al Derecho Natural es, por una parte, una visión muy completa del derecho natural en el sistema jurídico, pero también contiene una teoría del derecho fundamentada en una concepción filosófica. Antes de la Introducción Crítica al Derecho Natural, Herbada ya tenía unas intuiciones jurídicas muy poderosas. Básicamente, él observaba primero que las tradiciones jurídicas, esto especialmente en el derecho canónico, que los autores que tendían a seguir a los autores clásicos como Aristóteles y sobre todo como Tomás de Aquino, tenían una comprensión interesante del derecho, pero a veces no estaban muy al tanto, muy al día con los avances de la metodología jurídica. Y que por lo tanto estaban, por así decirlo, atrasados, científicamente atrasados, respecto de otras corrientes que habían acogido a la teoría del derecho moderna. Y esta teoría del derecho está basada en el normativismo y en el positivismo. Me voy a arriesgar a explicar lo obvio y me voy a arriesgar a explicar lo obvio porque me imagino y quiero que además que esto llegue a gente que probablemente no conozca ni mucha teoría del derecho ni la doctrina Herbada. Entonces, pues estas nuevas influencias que él veía en su momento cuando estudiaba el derecho canónico eran normativistas porque centraban el mayor peso de la definición del derecho en las normas. El derecho era un conjunto de normas y adicionalmente se trataba de entender la influencia de la teoría jurídica moderna. No solo hacía que el derecho fuera un conjunto de normas, sino que fuera un conjunto de normas positivas, es decir, que emanan de una autoridad y que responden además a la voluntad de esa autoridad. Pues Herbada desde el principio captó que esa nueva forma
bueno, nueva, llevaba siglos, pero que esa manera de comprender el derecho, que estaba muy vinculada a ciertas corrientes en el derecho canónico, era una manera incompleta de comprender el fenómeno jurídico. Igualmente, Herbada tiene ya en ese momento una fuerte influencia del pensamiento tomista y también un gran conocimiento de la tradición canónica. Es un autor que no solamente, si uno lee sus primeras obras, una cosa que llama la atención es que él no solamente está leyendo a los autores de su época, ni siquiera a los del siglo XIX, sino que conoce muchísimos autores, muchas veces recurre a fuentes medievales, conoce a los grandes juristas de la historia y especialmente la historia canónica. ¿Qué es lo normal en esa historia, en esa tradición jurídica? Pues la conciencia de que hay un elemento que emana de la decisión de la autoridad, pero hay un ordenamiento prepositivo, hay un ordenamiento que no depende de las autoridades. Este elemento algunas veces es el derecho divino, que se divide en derecho divino positivo, y derecho natural en el derecho canónico, y otras veces lo conceptualizan como derecho natural. Pero Herbada tiene la conciencia de que ese derecho no positivo, o sea, no humano, llamémoslo así, para no entrar en confusiones, ese derecho que no tiene su fundamento en una decisión humana, es verdadero derecho, que puede ser sustento de decisiones y que en la gran mayoría de la tradición se ha utilizado con la mayor naturalidad y como una parte más del sistema jurídico, sin que se causen grandes lesiones a la seguridad jurídica. Es decir, apelar al elemento del derecho divino o apelar al elemento del derecho natural o a la razón natural era una cosa ordinaria que no estaba reservada a los filósofos del derecho, sino que lo hacían ordinariamente los juristas. Y esta idea le parece a Herbada que es importante y la contrasta con las tendencias que hay en la teoría jurídica, tanto en la secular como en la que estaba llegando a influir en el derecho canónico de su época. Y también tiene la noción de que el derecho tiene una relación estrecha con la justicia, de que él entiende y acepta la idea atomista de que el derecho es lo justo, pero todavía no entiende bien qué significa que el derecho sea la misma cosa justa, y trata de asimilarlo como sinónimo de que el derecho es una realidad social ordenada en justicia, o que el derecho comprende un conjunto de elementos que van más allá de la norma, donde pesa mucho la relación de justicia, pero todavía no entiende cómo se relacionan entre sí todos estos elementos. E incluso todavía podría tener una cierta inclinación al normativismo, sin definir el derecho como las normas. Sí dice que el derecho es una realidad social ordenada, en donde hay un elemento ordenador, y en ese elemento ordenador tiene muchísimo peso el elemento normativo. Todavía está influido por la teoría jurídica tomista y la teoría anterior, pero todavía no lo entiende. Y también para ese momento, que digamos son los años 70, Herbada está leyendo a un autor que es Michel Villé, y él también es un gran oponente del normativismo, del subjetivismo, que no pesaba tanto en el momento en que Herbada estaba estudiando la teoría jurídica, que influía el derecho canónico, pero que era un elemento que, según Villé, es central en la tradición jurídica moderna, y Villé va a criticar mucho la visión moderna por sus elementos de normativismo, por su subjetivismo, y va a insistir en una noción clásica en la que hay un reconocimiento, un reconocimiento de una órbita jurídica estricta, que esa órbita jurídica está girando en torno a lo que es lo justo como objeto de la acción justa externa, y
esto le está influyendo a Arbada, pero todavía no lo convence. Y es en 1979 cuando él dice que es prácticamente en su cabeza, todas esas piezas se ordenan como un rompecabezas y ve con claridad cómo se entrelazan los distintos elementos del derecho y qué papel tiene el derecho natural ahí. Bueno, esta parte la voy a hacer muy corta y la voy a hacer muy corta para que no se me vuelva muy largo el video y la gente no lo deje de ver. Entonces, en la introducción crítica al derecho natural, lo que Arbada muestra es que todas esas intuiciones que tenía en un momento y que no sabía cómo encajaban, él no sabía qué significaba bien o no alcanzaba todavía a ver qué significa que el derecho sea la ipsa res justa, como dice Santo Tomás, no alcanzaba a ver cómo los diferentes elementos de una relación jurídica se interrelacionan, no alcanza a entender cómo interactúan todos esos elementos. En 1979, él dice, es como si un rompecabezas, si las piezas de un rompecabezas se armaran súbita e intuitivamente. Y escribe ese libro rápidamente, él dice que lo hizo en un tirón. Bien, ese libro, por una parte, va a ser objeto de diálogo con muchísimos filósofos del derecho, por ejemplo, con Mazzini. Y por otra parte, mientras, digamos, va a ser el objeto de su magisterio directo, tanto en sus clases como como en su labor de director de tesis doctorales. Y es que el profesor Arbada fue director de muchísimas tesis doctorales. Ese magisterio atrajo gente de muchísimas partes del mundo, de Italia, de Chile, de México, de Colombia, que por ejemplo ese es el caso de mi papá. Esa es la razón por la que hoy estoy haciendo desde Bogotá un video sobre la introducción crítica al derecho natural con marcado acento colombiano. Viene gente de todas partes del mundo. No quiero mencionar demasiado los nombres porque cabe la posibilidad de que se me olvide alguno y sea malentendido esto. Pero lo cierto es que desde Navarra hay una cantidad de discípulos de Arbada que se instruyen, la palabra no debía ser instruyen, que beben del realismo jurídico clásico y que toman esas enseñanzas para hacer ellos mismos escuela. Y es una escuela que se difunde internacionalmente. Y esta escuela es una escuela interesante porque por una parte le hace contrapeso al positivismo que en esa época podía ser dominante, yo creo que ya no tanto, y por otra parte presenta una alternativa de exposición del derecho natural tan seria como por ejemplo la alternativa de Finis, pero que va a caracterizarse porque es profundamente jurídica, porque va a resaltar la juridicidad del derecho natural. A veces cuando uno lee los grandes expositores o algunos grandes naturalistas, lo que se ve es como una idea de las deficiencias del positivismo jurídico y la necesidad de acudir a un elemento moral para hacerle frente a esto. O lo que ve es un desarrollo interesante de la teoría de la ley natural, pero desde un punto de vista que parece más propio de la filosofía moral o la filosofía política. Pues ni Arbada ni todos sus discípulos van a tener esta característica. Perdón, acaba de sonar el WhatsApp. No puedo ir. Debí apagar el WhatsApp web, lo siento. Pero, como digo, estos autores que son bastantes, que vienen de la Universidad de Navarra, son discípulos de discípulos de Arbada, van a aportar otra manera de presentar el derecho natural y el derecho, otra manera de responder al positivismo y una manera muy interesante de entender el sistema jurídico, de no renunciar a conceptos muy valiosos de la tradición jurídica moderna, como el ordenamiento jurídico, integrando el elemento de derecho natural. Y
van a aportar una nueva manera de, bueno, nueva no, una novedosa y clásica, tan nueva como vieja, manera de definir el derecho que tiene mucho que decirnos en el día, en la actualidad. Eso lo voy a dejar para otro video porque de lo contrario el video este ya va a ser imposible de ver. Agradezco su atención. Chao.